Hola a todos, a lo largo de este video estaremos abordando los últimos 22 capítulos de un libro muy bueno titulado El mundo de Sofía, que es una novela sobre la historia de la filosofía. Es este mismo, como ustedes lo pueden ver, y lo escribió Jostein Gaarde, o su pronunciación noruega. Es un libro que nos habla a través de una novela, nos explica a través de una novela la historia de la filosofía. Espero lo disfruten. Platón, pues él toma muchas ideas neoplatónicas y las adapta a la teología cristiana para que ellas funcionen. Es una forma de llegar a sus creencias tanto mediante la fe como la razón. Se complementan, por decirlo así. O sea, ellos hicieron esa complementación. Y pues, más que nada habla sobre eso, sobre la salvación del hombre por el pecado original, aunque Dios ya sabe quiénes se van a salvar y quiénes no. Habla de cómo no se puede cuestionar a Dios y es prácticamente esto. Después viene Santo Tomás de Aquino, que él es el que cristianiza a Aristóteles. Cuando digo cristianizar, o como lo dice en el libro, se refiere más bien a adaptar las ideas griegas a la teología cristiana. Santo Tomás de Aquino creía que habían dos formas de llegar a las revelaciones bíblicas o habían dos formas de llegar a la teología cristiana, que era tanto por la razón como por la fe. Las dos formas se complementan es como cuando escuchas un rayo. Si eres ciego, escuchas el rayo o un trueno, y si eres sordo, ves el rayo. Entonces tienes dos formas de verlo, pero al final del día las dos se complementan. Es un ejemplo del libro. Después nos saltamos al siguiente capítulo, que es el Renacimiento. El Renacimiento es un tema muy extenso, así que trataré de no hablar mucho de Sofía. Pues Sofía encuentra a su perro en su jardín y al final de cuentas ella tiene que llevar a su perro hasta su casa. Pues ella lo lleva y ahí se encuentra con Alberto Knox, el cual vive al otro lado de la ciudad, y aparece vestido de forma diferente. Entonces, durante ese proceso, Sofía también se viene encontrando también con muchas cartas. Entonces, Alberto Knox le comienza a hablar del Renacimiento, que es prácticamente como la ruptura de las culturas de la antigüedad que se dio durante la Edad Media. Vuelven a renacer, vuelven a juntarse, estos tres causas vuelven a juntarse en uno mismo en el Renacimiento. ¿Qué quiero decir con eso? La filosofía y el cristianismo tienen una separación. Mediante esta separación de la filosofía y el cristianismo, la filosofía comienza, o bien la razón, comienza a ser más independiente, ya no empieza a depender sobre los dogmas de la Iglesia Católica. Y comienzan a haber inventos, comienzan a haber más ideas, y surge un nuevo sistema económico que es la burguesía, que es como de los antecedentes del capitalismo que tenemos hoy en día. Se forma el primer método científico, que es el empirismo, que se basa en lo que es la experiencia, y después vienen los primeros grandes científicos, como lo es Galileo Galilei, que comienza a formular leyes de la inercia, y con un experimento de una tablilla de madera inclinada comienza a exponer como lo que pasa cuando sobre un objeto actúa solo una fuerza, o como cuando sobre un objeto actúan dos fuerzas, se genera una elipse. Se empieza a hablar también sobre la visión del mundo. Hay que resaltar que durante el Renacimiento se habla mucho de un humanismo, se retoman las ideas antiguas, por eso se retoman las ideas de la antigüedad, por eso se le llama Renacimiento. Empieza a haber más conciencia, empieza a haber más humanismo y empieza a haber algo que se llama individualismo. El hombre ya no parte desde Dios, sino empieza a partir de sí mismo. Y ahí es donde empieza a tomar la razón
y empieza a utilizar también, empieza a entender a la naturaleza de forma diferente. Ya no la entiende de forma divina, entiende la naturaleza como algo que es semejante a él y que él puede entender, y como bien lo dijo Galileo Galilei, es algo que él puede matematizar y puede usar a su favor. Después viene Isaac Newton, que nos empieza, perdonen, les había explicado sobre la visión del mundo. Antes todo era geocéntrico, que es decir, el mundo es el centro del universo. Y después viene la idea heliocéntrica de Copérnico, que dice que el centro del universo no es la Tierra, es el Sol. Sin embargo, a pesar de que sí es un poco acertado y un pensamiento distinto para su época, no es certero, puesto que el universo en realidad no tiene un centro. Aparte de que las ideas de Copérnico decían que todo era circular, porque se tenía idea de que lo circular era perfecto. Pero luego viene Johannes Kepler, que dice que en realidad no, que no hay un centro del universo y que no son círculos, sino elipses por los que gira la Tierra alrededor del Sol. Luego viene Isaac Newton explicando su ley de fuerzas gravitacionales, ley universal de fuerzas gravitacionales, y empieza a explicar de cómo todo esto se aplica tanto en el mundo como en todo el universo. Empieza a ver entonces un mecanicismo, se le llama. Y pues bien, después de esto pasamos a la época barroca. La época barroca, que fue el siglo XVII, después del Renacimiento, que fue del siglo XV y XVI. En el siglo XVII la época barroca fue más de exuberancia, fue más de... Es la época de los contrastes. En Europa empiezan a azotar las guerras y se comienza a notar la época barroca. En la época barroca se empieza a a debatir este existencialismo del hombre. Se empieza a decir que el hombre vive en un sueño, o lo efímero que son las cosas, de cómo algo simplemente puede empezar y ser grandioso y con el tiempo simplemente terminar. En esto más que nada se enfoca lo que es la época barroca. En cuestión de filosofía surge lo que es el idealismo y el materialismo. El idealismo nos habla sobre el aspecto espiritual de las cosas, mientras que el materialismo nos indica que todo está hecho de partículas de materia, de un mecanicismo que se puede estudiar y que todos estamos hechos de eso, que en realidad no hay espiritualidad. El idealismo y el materialismo siempre han estado contrapuestos, y no solamente durante la época barroca, sino ya desde antes en la humanidad, solamente que no como tal. De ahí viene el determinismo, que dice que si podemos estudiar las leyes que se aplican en todas las cosas del universo, también se pueden aplicar esas leyes en la materia que nos rige. Ahí surge algo que se llama determinismo, que es como si pudiéramos leer las cartas del pasado y del futuro, pues, porque podemos estudiar la materia que rige y que tiene todo. Después viene, se empieza a construir estos grandes contrastes. Y después viene Descartes. Descartes, él genera algo que se llama duda metódica. La duda metódica, prácticamente Descartes dudaba de todo. Quería simplemente todo lo que se había ya... Él quería tener certeza de los conocimientos. Él quería saber si los conocimientos que puede obtener de los libros, que puede obtener de las cátedras, son verdaderamente ciertos, son reales. Él, como Platón o Sócrates, era un pensante de que el verdadero conocimiento viene desde la razón humana. Entonces él, si no puede confiar en absolutamente ningún conocimiento que ya está dado, él tira todo y edifica su propia base del conocimiento. Al dudar de todo, Descartes se da cuenta de algo, que es un ser que piensa. Está dudando de todo, pero se da cuenta de eso, de que es un ser que cuestiona, que razona, por tanto, piensa.
Y si piensa, significa que es un ser pensante. Y ahí es donde saca su primera razón filosófica, que es pienso, luego existo. Y después, él tiene la idea innata de la perfección, pero como un ser imperfecto puede tener una idea de perfección. A eso solo hay una respuesta, es de que debe haber un ser perfecto. Porque para que haya un ser perfecto, tiene que existir, porque si no existiera, no fuera perfecto. Es así como Descartes, más o menos de una forma a forma de resolverlo como el argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury, da la certeza de la existencia de un Dios. Y partiendo de esa idea, se da cuenta de que pues si Dios es perfecto, es perfectamente bueno, no nos puede, a través de nuestros sentidos, nosotros podemos observar todo lo que se nos presenta. Pero ¿cómo sabemos si todo lo que se nos presenta es real, es acorde a la realidad? Si Dios es perfecto y existe, entonces al Dios ser perfecto y bueno, no nos puede dar una visión de las cosas que no son reales. Lo que significa que si Dios creó todo, significa que todo lo que vemos, o sea, la res extensa, todo lo que es el mundo material, todo lo que fue creado por Dios, se nos da a conocer tal y como es, acorde a la realidad. Uno de los grandes cuestiones de Descartes también fue lo que es el dualismo entre la espiritualidad y la materia del hombre, que es el idealismo y el materialismo. Él hace una especie de síntesis y dice que por ejemplo, los animales son animales puramente extensos, materiales, que no tienen posibilidad de razonar. Sin embargo, el hombre es un ser dual, es un ser que piensa, o sea, que tiene capacidad de razón y que también tiene materia. Es un hombre que existe, el hombre es un ser que existe y que también piensa. Y ya después, en ese tiempo se estaba formulando lo que es el reloj. Era muy fascinante cómo un reloj simplemente puede ser armado por el hombre, le dan cuerda y simplemente funciona solo. Esa idea fue tomada también por Descartes y se le llamó mecanicismo, en donde se dice que si el hombre puede construir algo, darle cuerda y hacer que funcione a sí mismo, un ser puede ser un mecanismo como tal. El universo mismo puede ser como un reloj construido por Dios, el cual le dio cuerda y está funcionando hasta este momento. Ese es más o menos ese mecanicismo del que habla Descartes, que lo relaciona con la res extensa y que es independiente del ser que piensa, de la res cognitas. Y pues bueno, eso es todo. Son 4 capítulos bastante extensos y vamos con lo siguiente. Hola, mi nombre es Bárbara Lana López Paniagua y el día de hoy les voy a hablar acerca de otros capítulos del mundo de filosofía. Capítulo Spinoza. Dios no es un tiritero. Hablar principalmente de la vida de Spinoza, el cual pertenecía a la comunidad judía de Ámsterdam. Poco después fue excomulgado y expulsado de la sinagoga por ser heterodoxo, incluso fue víctima de un asesinato. El siguiente capítulo es sobre Locke, que decía que tan vacía y falta de contenido como la pizarra de entrar al profesor en la clase. Cuando Sofía llegó a su casa, su mamá la regañó y le dijo que había buscado a Alberto, que no había encontrado nada de información que le dijera quién era, que necesitaba conocerlo. Sofía le enseñó el video de la Acrópolis de Atenas, donde sale Alberto, y lo relacionaron con el mayor que vivió hace muchos años en la cabaña, hace 15 años. Capítulo Hume. Déjaselo a las llamas. Alberto y Sofía comenzaron a hablar de los empiristas. Le tocó el turno a David Hume, que uno de sus obras más importantes fue la del tratado acerca de la naturaleza humana. Él decía que el hombre tiene 2 diferentes tipos de percepciones, que son las impresiones y las ideas. Las impresiones, por ejemplo, es tú ves a una araña, te espantas. Y la de las ideas, pues son lo que tú te vas creyendo en la mente. Hume decía que nada pudo haber sido inventado por la propia conciencia, que todo se inventaba a través de un ser. Capítulo Berkeley. Como un planeta mareado alrededor del Sol en llamas.
Se centró más que nada en Dios. Dijo que Dios es quien crea y observa todo lo que está en la naturaleza, el que inventa, etc. Opinaba que las cosas que están en el universo son precisamente como las sentimos, al igual que uno se basa en las sensaciones. La única diferencia de este es que Berkeley hablaba únicamente de Dios, como decía. Muchas gracias. La ilustración. En este capítulo, Hilde comienza a leer sobre el Renacimiento, expresándole a su madre su fascinación, llamando al libro mágico. En este se puede leer que Alberto comenzaría a explicarle a Sofía sobre el Renacimiento, la nueva ciencia, los racionalistas del siglo XVII y el empirismo británico. A continuación, Alberto tocaría los 7 puntos más importantes de la Ilustración francesa. Estos puntos eran: 1. La rebelión contra las autoridades. 2. El racionalismo. 3. La idea de ilustrar. 4. El optimismo cultural. Número 5. Vuelta a la naturaleza. Número 6. Cristianismo humanizado. Y número 7. Derechos humanos. Después de una tarde agotadora de lectura, Hilde decidió pasar la tarde de su cumpleaños en compañía de su madre. Kant. Para este capítulo, a la medianoche, Albert llama a casa de Hilde para felicitarla por su 15º cumpleaños, a quien ahora le tocaría leer sobre Kant, un filósofo nacido en Prusia, que para poder entender su postura es necesario saber lo siguiente. Los racionalistas creían que la base de todos los conocimientos del mundo estaban en la conciencia del hombre, mientras que los empiristas creían que toda la base del conocimiento venía de las percepciones. Kant opinaba que tanto las percepciones como la razón o la conciencia jugaban un papel importante en la forma de percibir el mundo. Kant decía que todo lo que vemos y percibimos era posible gracias al tiempo y al espacio. A esto lo llamó las 2 formas de sensibilidad del hombre, y decía que estas eran las formas de nuestra conciencia y que no había ninguna experiencia previa a esta. También sostenía que la conciencia no solo se adaptaba a las cosas, sino también las cosas se adaptaban a la conciencia. A esto lo llamó giro copernicano. Romanticismo. En este capítulo hablaremos sobre el romanticismo, que surgió a finales del siglo XVIII en Alemania. Se ha dicho que esta fue la última postura común de la vida en Europa y que surgió como reacción contra la razón de la Ilustración. En el romanticismo, en lugar de la razón, los nuevos lemas fueron sentimientos, imaginación, vivencias y añoranza. El romanticismo era más un fenómeno urbano. El filósofo más destacado de esta época fue Schelling, quien intentó anular la distinción entre espíritu y materia. Él decía que el espíritu era la naturaleza visible y que la naturaleza invisible era el espíritu. Hegel. En este capítulo hablaremos sobre George Hegel, quien fue conocido como uno de los verdaderos hijos del romanticismo. Él señaló que el espíritu universal avanza hacia una conciencia cada vez más. Según Hegel, un estudio de historia demuestra que la humanidad se mueve hacia una racionalidad y a una libertad cada vez más grande, a lo cual llamaremos evolución histórica, y que a pesar de muchos rodeos, esta se mantiene constante, es decir, avanza cada vez más. A mí me toca hablar sobre los 4 capítulos que son Kierkegaard, Darwin, Marx y Freud. En el primer capítulo, que es Kierkegaard, podemos ver cómo Hilde, que está en su casa, recibe unas botellas de Alicia, que es la Alicia del País de las Maravillas. El chiste es que de estas botellas ella se las toma y después de ello retoma la clase con Alberto sobre el filósofo danés Kierkegaard. En este explica que realmente el filósofo no tenía un énfasis o un aprecio, importancia a la religión como tal. Él pensaba que el cristianismo era realmente algo no insignificante, pero de baja importancia. Y hacía bastantes críticas sobre Europa y sobre cómo iba a ser su futuro.
En el segundo capítulo habla sobre Marx, el cual le enseña a Ana, de este filósofo, que es un materialista histórico, el cual siempre dijo que muchos filósofos habían visto de una manera diferente el mundo. Esto daba a entender que varias personas podían tener diferentes conceptos del mismo tema, lo cual lo hacía diferente y variante. El filósofo Marx escribió un libro que se llama Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Y después de eso pasa al capítulo de Darwin. Darwin, le muestran a Darwin como es un filósofo, el cual creó la teoría de la evolución y la teoría de la selección natural. Le muestran, le enseñan que realmente él fue un filósofo naturalista, el cual hizo la mayoría de sus descubrimientos viajando por el Beagle, que es un barco, y llegando a las Islas Galápagos. A Alicia, Sofía, no le interesa mucho sobre este filósofo, ya que dice que Darwin aleja a Dios de la creación, y eso no le termina de gustar. En el siguiente capítulo habla sobre Freud, el cual a Alicia le interesa. De esto, perdón, a Sofía le interesa bastante. Ella dice que es un psicoanalista, el cual decía que con la habilidad del psicoanálisis podían curar varias enfermedades psiquiátricas o traumas, como los llamaba. Después le hablan que Freud hablaba sobre el yo, el ello y el superyo, el cual Sofía los analiza y ve cómo cada una de esas partes tiene una cierta relación con nosotros de la infancia. Al igual, después Freud habla sobre el significado de los sueños y de dicha manera a Sofía le atraen bastante ese pensamiento de que todos los sueños tienen un significado. Hola, yo les voy a hablar de los capítulos de Nuestra Época hasta la Gran Explosión. En el primer capítulo, Nuestra Época, Alberto y Sofía se ven en un café y esto le habla a Sofía sobre el existencialismo. Dice que el más conocido de los existencialistas fue Jean-Paul Sartre, y su existencialismo se desarrolló particularmente en los años 40, justo después de al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Sartre dijo que el existencialismo es un humanismo, es decir, no toma como punto de partida otra cosa más que el propio ser humano. Dice que la existencia del hombre precede a cualquier significado que pueda tener. El que yo exista precede a lo que yo soy, es decir, la existencia precede a la esencia. Entendemos por esencia la naturaleza de una cosa, sin embargo, para Sartre el hombre no tiene una naturaleza innata. Por lo tanto, el hombre tiene que crear su propia naturaleza o esencia. También dice que el hombre está condenado a ser libre. Condenado porque no se ha creado a sí mismo y sin embargo es libre. Porque una vez que ha sido arrojado al mundo, es responsable de todo lo que hace. Simone de Beauvoir pensaba que no existía ninguna naturaleza femenina o naturaleza masculina, y al contrario pensaba que las mujeres y hombres deberían dejar esos prejuicios e ideales. En el siguiente capítulo, La fiesta en el jardín, llega el día de la fiesta y todos los invitados comienzan a llegar. Al último llega Alberto, quien da un discurso filosófico explicando a los invitados que en realidad ninguno de ellos existe y que solo son parte de un libro que creó un señor como regalo de cumpleaños de su hija. La mayoría obviamente no le creyó y lo tacharon de loco. Sofía y Alberto deciden escapar de la mente del papá de Hilde y lo logran. El capítulo 3 se llama Contrapunto. En este capítulo Alberto y Sofía llegan al mundo, a nuestro mundo en forma de espíritus, y Alberto le explica cómo es que esto puede ser posible. Sofía busca a la casa de Hilde y mientras el padre de Hilde llega al aeropuerto y encuentra notitas que su hija le va dejando pidiéndole distintas cosas. Sofía encuentra a Hilde y la llama a pesar de saber que no va a ser escuchada, y ve cómo Hilde se encuentra con su papá. Sofía se entristece por no ser de verdad, pero Alberto la consuela diciéndole que todos ellos van a morir, mientras que Alberto y Sofía pertenecerán al mundo de la eternidad.
El último capítulo se llama La Gran Explosión. En este capítulo el padre de Hilde le platica a su hija sobre la teoría que hizo posible la creación del universo, es decir, la teoría del Big Bang o la Gran Explosión. También le explica sobre la velocidad de la luz, la distancia que hay entre el Sol y la Tierra o entre las diferentes galaxias y algunas teorías del universo. Sofía y Alberto observan esta escena y posteriormente se alejan a bordo de un bote y le sospechó que alguien más estaba ahí, ya que sintió el golpe que Sofía y Alberto le dieron con una herramienta. Y este es el fin. En conclusión, al final del libro, estos 25 últimos capítulos que nos tocaron, el libro se enfoca en explicarte o explicarle a Sofía acerca de los grandes filósofos que ha habido a lo largo de la historia. Los más recientes y los que más han aportado, como Freud, Darwin, Marx, y otros temas los cuales también abordan sobre filosofía. Al igual también se desarrolla la historia de Sofía, Hilde y Alberto, y pues tienen la historia que continúa de ellos y termina al final de estas. Al continuar con los capítulos se va acabando la historia y vas terminando con los filósofos y todos los temas que tienen que ver.